El siguiente es un programa que cuenta con el patrocinio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Corporación por la Paz Villa Grimaldi y el Centro de Memoria Londres 38. Una de las principales estrategias para mantener el control de la ciudadanía por parte del régimen durante la dictadura cívico-militar en Chile, junto con la represión, fue el manejo mediático. Sabido es que no se puede someter a una población exclusivamente por medio de la fuerza bruta y la coerción. Para lograr dicho propósito de la manera más eficiente, es necesario también contar con otro tipo de medios, los de comunicación. Son estos los que modelan la opinión de la gente e instalan algunas de las ideas que terminan por convertirse en el sentido común. El manejo mediático es una herramienta tanto o más eficiente incluso que los métodos violentos, y los operadores de la junta militar lo tenían más que claro, al igual que la artista que veremos el día de hoy, Catalina Parra. Una artista que, a lo largo de sus décadas de trabajo, se ha esmerado en abordar y reflexionar sobre la producción de la prensa y sus mensajes, y de cómo estos se terminan imponiendo como discursos hegemónicos y, finalmente, como la norma. Es con ella que nos introduciremos de lleno en otro aspecto de la represión de la cual ya hemos hablado en ocasiones anteriores, pero que, hasta ahora, solo la habíamos abordado como parte del contexto en el cual a los artistas les tocaba desenvolverse. Lo que Parra hace aquí es tomar dicha censura y convertirla en el tema de su obra para mostrárnosla de una manera que genere en el espectador inquietudes y extrañezas. Crear objetos raros, jugando con la metáfora y componer imágenes a través de materiales que nos hagan preguntarnos sobre la situación de nuestras propias voces y libertad para expresarlas. Esa sería una de las características de la obra de Catalina Parra, y una de las que le da la vigencia con la que hasta el día de hoy esta goza. Acompáñenme en este recorrido por parte de la producción de un artista que supo cómo plasmar una realidad que disponía de todo para silenciar a sus ciudadanos, pero que, aún así, ella se las arregló para que su voz pudiera alzarse de forma crítica por sobre ese silencioso desierto llamado el Chile de la dictadura. Acompáñenme en un nuevo episodio de La Mirada Censurada, un podcast sobre arte en dictadura. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de este espacio en el que nos damos una pausa para reflexionar sobre el arte nacional y su historia reciente. Además de buscar comprender las implicancias políticas que las obras y sus autores pudieron tener en su momento. Porque, aunque muchas veces no lo parezca, la práctica artística y la política tienen una vinculación sumamente estrecha, por no decir que, en algunos casos, son indivisibles. Especialmente en contextos como el que abordamos en este podcast. Pues bien, tal y como lo anunciaba en la introducción, nuestra invitada del día de hoy es la artista Catalina Parra, cuya obra resulta tremendamente elocuente y actual, dado que, como recién lo mencionaba, esta es, entre otras cosas, una crítica al poder mediático. Algo que, al día de hoy, no deja de hacernos sentido, considerando el rol que los medios de comunicación cumplen en el mundo actual, el que, no en vano, ha llegado a ser denominado por el filósofo canadiense Marshall McLuhan como una aldea global, en alusión al nivel de interconexión producto de las tecnologías de la comunicación, las que lo han llevado a parecerse, en ese sentido, a una pequeña aldea en donde todo se sabe en poco tiempo. La obra y los intereses de Parra en general apuntan a ser una crítica sobre los discursos hegemónicos de los medios de comunicación, o, dicho de forma más sencilla, son una crítica a los medios afines al poder y los discursos que estos imponen al debate público. Y, en general, la obra de esta artista se puede entender como una reflexión sobre la capacidad que estos tienen de silenciar cualquier otra voz que busque plantear una mirada alternativa. Entendamos que, en un contexto en donde las libertades individuales solo existían en el recuerdo de quienes habían alcanzado a tener conciencia antes del 11 de septiembre de 1973, la posibilidad de pensar y decir lo que queríamos estaba totalmente coartada.
Asimismo, y de forma paralela a esa imposibilidad, dado el peligro que implicaba, estaba la autocensura, producto del miedo que toda esa situación podía producir. Ya fuera por una u otra razón, el resultado era el mismo: el silenciamiento de quienes no se cuadraran con el régimen. Junto con esto, uno de los trabajos que analizaremos aquí, además, se conecta de forma directa con la mitología de nuestras primeras naciones, específicamente con la del pueblo mapuche. Podemos decir también que Parra se interesó por el poder de la imagen fotográfica y la fragmentación de esta, dándole siempre un tenor poético a las temáticas tratadas, las cuales obedecían a intereses profundamente políticos, como ya hemos dicho. Empapada además de esos intereses poéticos, es que le dio una clara cabida a la utilización del elemento textual en sus trabajos, llegando incluso a participar de una de las revistas independientes más vanguardistas de su tiempo junto a su marido, el poeta chileno-alemán Ronald Kay, la llamada Manuscritos, y de la cual solo se sacó una primera edición por razones que dentro de unos instantes veremos. Cabe mencionar que una gran parte de las reflexiones que aquí haremos han sido posibles gracias al trabajo recopilatorio que ha hecho una investigadora con la cual ya he trabajado en el capítulo de Luz Donoso. Me refiero a la historiadora del arte Paulina Varas, quien, en el libro Catalina Parra, El fantasma político del arte, publicado por Metales Pesados, el año 2011, compila varios de los textos publicados en los catálogos de algunas de sus exposiciones más importantes a partir de los años 70 en adelante, como también varias entrevistas hechas por diversos investigadores. Probablemente el libro más útil que actualmente se puede encontrar en el mercado para aproximarse a la obra de Parra. Asimismo, complementaré las ideas y lecturas sobre su trabajo con varios sitios de museos y universidades dedicados al tema, y que, como ya es costumbre, dejaré todos los links aquí adjuntos por si quieren visitarlos, dado que algunos de ellos poseen imágenes de sus obras, algo que curiosamente no resulta tan fácil de encontrar en la web. Bueno, para iniciar, y siguiendo la dinámica de este programa, respondámonos la pregunta habitual: ¿quién fue Catalina Parra? Algo que muy probablemente más de algún auditor ya lo tenga claro, dado que el apellido de esta artista no es una mera coincidencia con el de una de las familias más conspicuas en el mundo de la cultura nacional. No, efectivamente Catalina Parra es la hija mayor del renombrado antipoeta Nicanor Parra y sobrina de la celebérrima Violeta Parra, probablemente una de las folcloristas, compositoras y artistas nacionales más destacada a nivel global. Con lo cual, nos hace pleno sentido y no quedan muchas dudas respecto de dónde pudo haber sacado su beta y dotes artísticos. Claramente influenciada por esta potente tradición familiar, no tuvo la necesidad de una formación académica de las artes visuales, siendo una artista netamente autodidacta, dando sus primeros pasos en este ámbito al llegar a Alemania en 1968, a la edad de 28 años. Esto por una beca que su marido, el poeta Ronald Kay, había recibido para continuar sus estudios de doctorado en la Universidad de Constance. Una estadía que se extendió hasta el año 1972, año en que regresan a Chile. Durante esos 4 años en el extranjero, la pareja se nutrió de toda la riqueza cultural que ese país les podía ofrecer, al tiempo que el mismo Kay, de familia alemana y germanoparlante desde siempre, se dedicó a dar charlas sobre historia del arte en algunos museos de la ciudad. Al menos así lo señala la historiadora del arte estadounidense Julia Herzberg en su texto Catalina Parra Reconstrucciones de 1992, presente en el libro compilatorio recién mencionado. Asimismo, se hace referencia a la activa vida social y académica que ambos llevaban ahí, formando parte de un movido grupo de estudiantes con quienes compartían visiones políticas y artísticas. Es en este contexto, en el de la Europa de 1968, que nuestra artista comienza a incursionar en los nuevos lenguajes de las artes contemporáneas. Y ya, para finales de su estadía, hacia octubre y noviembre del año 1971, realiza su primera muestra personal, aunque no será esta la más importante, ni de la que nos encargaremos de abordar aquí. Pero me parece que es necesario mencionarla,
en función de conocer los inicios de su desarrollo artístico. Aquí fue donde Parra se nutre de algunos de los artistas de la vanguardia alemana más importantes de ese país, y especialmente del grupo Fluxus, siempre explorando la técnica del collage, algo sobre lo que seguirá profundizando a lo largo de su vida. Ya para su retorno a Chile, a finales del año 1972, cuando Kay había terminado su beca, se encontraron con un país al borde del colapso, con un nivel de polarización nunca antes visto y sujeto a la escasez de alimento, combustible y una inflación descontrolada, todo aquello producto de las políticas de desestabilización llevadas a cabo por la élite empresarial chilena, la que actuaba de la mano con Estados Unidos, país que, como ya es ampliamente conocido, apoyó y financió las acciones de estos y los militares en varios países de la región. El golpe de Estado era algo que ya para esas alturas, el primer semestre del 73, se veía como algo inminente, producto de todo ese clima de inestabilidad social y efervescencia política, el que supo ser leído y aprovechado por nuestra artista en pos de su labor creativa y reflexiva. De ahí que ésta comenzara a juntar recortes del periódico El Mercurio para futuras obras. Fue en este contexto que Parra termina por concebir su exposición más importante en 1977, Imbunches, en Galería Época, ubicada en el centro de la capital, y de la cual hablaremos en unos minutos. Ya para 1980, y considerando el clima represivo en el que el país se encontraba sumido, Parra siente la necesidad de comenzar de nuevo, por lo que postula y gana una importante beca, con la cual consigue mudarse a Nueva York. Es aquí donde continúa explorando y profundizando algunos de los aspectos que ya hemos mencionado de su trabajo, exponiendo en algunos de los espacios más importantes de la ciudad. Y por otra parte, otro de los aspectos que más habría que destacar de Parra es su labor como docente, ya que prácticamente durante toda su estadía en Estados Unidos se dedicó a la enseñanza del arte en el Museo del Barrio, un espacio dedicado al arte latinoamericano y del Caribe, en donde se impartían clases a jóvenes de escasos recursos, los que en su mayoría pertenecían a la comunidad latina del barrio este de Harlem, en el distrito de Manhattan, que es en donde está ubicado este museo. Una labor que le valió el importante reconocimiento de la Asociación de Mujeres Artistas Latinoamericanas de Estados Unidos, por sus aportes a la recuperación de derechos de las minorías. Luego de su prolongada residencia en Nueva York, es nombrada en el año 2000 como agregada cultural en la Embajada de Chile en Argentina, hasta el año 2005, y reside en Buenos Aires hasta el año 2009, en donde igualmente desarrolla su trabajo artístico. Luego de eso regresa a Nueva York, en donde vive hasta el día de hoy a sus 82 años de edad. Pues bien, comencemos por abordar algunos de los aspectos generales que más nos podrían servir en función de hacernos una idea general de sus obras. Ya hemos hablado de lo político y lo poético como dos posibles aspectos, desde los cuales podríamos entender sus trabajos. Y es precisamente en relación a este segundo punto, lo poético, que se desprenden algunos de los ejes que más podrían destacar en el arte de Parra, como es el caso de lo textual. Es el elemento textual, es decir, la utilización explícita de texto en sus obras, lo que nos hablaría de forma clara de otro más de sus intereses: la literatura y las prácticas escriturales, las que siempre fueron algo a lo que Parra le prestó atención. Un interés bien marcado y que podría tener su explicación en el hecho de haber tenido a su padre, el poeta antipoeta Nicanor Parra, como fuente de inspiración y primera influencia. Y si a eso le agregamos su círculo más próximo, el que estaba compuesto por gente toda del mundo de las letras, entre los que se encontraban al ya mencionado Ronald Kay, al poeta Raúl Zurita, el poeta Enrique Lin y la profesora de literatura y crítica de arte Adriana Valdés, por solo mencionar algunos, podremos entender el grado de influencia que las artes literarias tuvieron en su formación como artista visual. Y es en este punto cuando nos hace pleno sentido que uno de sus más importantes trabajos haya sido la colaboración que hizo para la revista Manuscritos en 1975,
Esta fue una publicación sumamente vanguardista y, a estas alturas, legendaria, cuya idea surge de una manera tan poco ortodoxa como lo que en esta se imprimió. Tal y como lo cuenta un interesante artículo escrito por Roberto Cariaga y publicado en la web del Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales, y del que les dejo el link en la descripción por si quieren visitar. En este se cuenta que, mientras iban en un auto en movimiento, en el que viajaban ella, su padre Nicanor, su marido Ronald y el escritor y ensayista Christian Huneeus, este último dice: deberíamos hacer una revista del centro, en referencia al Centro de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, un espacio perteneciente a dicha facultad y creado en el año 1964 con el objetivo de orientar la formación humanística de los estudiantes de ingeniería. Un lugar que, dicho sea de paso, surge de una concepción de universidad bastante alejada de lo que hoy por hoy tenemos, dada la atomización y parcelación del conocimiento que existen hoy en día, y debido a lo cual a mucha gente le cuesta entender, sobre todo a algunos de los que hoy son estudiantes, de la importancia de la formación en áreas alejadas a su campo del conocimiento, y, sobre todo, de la importancia en la formación humanista de estudiantes de carreras científicas. Fue en esta publicación que Catalina participó como diseñadora de la misma, es decir, fue la encargada de toda la visualidad y de la diagramación. Una labor fundamental en una publicación en donde el cruce entre artes visuales y las literarias era uno de los atributos principales. Es importante destacar esta labor, debido a que, si bien aparece mencionada en el colofón final de la revista, no se le destaca de la misma manera que a sus compañeros hombres, los que figuran con sus currículums completos, mientras que Parra, según se nos cuenta en el mencionado artículo, brilla por su ausencia, algo que podrán constatar ustedes mismos si quieren echarle un vistazo al ejemplar digitalizado que en la descripción les dejo. En definitiva, ella fue la encargada de toda la estética por la que hasta el día de hoy se recuerda a esta publicación. Por su parte, su marido hizo de editor, mientras que Huneeus de director. Manuscritos podríamos considerarla como un antecedente a gran parte de sus trabajos que vendrían, todos vinculados a imágenes fragmentadas, haciendo uso de las técnicas del collage y del fotomontaje, algo patente en la revista. Esta fue sin duda toda una experiencia, la que influyó enormemente para el catálogo de su primera exposición importante, la que dentro de unos instantes veremos. Pero, ¿por qué menciono esto? De pronto a quienes no estén familiarizados con las artes visuales, puede parecerles un dato menor y anecdótico, esto del catálogo de una exposición. Y puede ser que entiendan estos como un mero souvenir, pero no es tan así. Tenemos que entender que el catálogo dentro de las artes visuales cumple un rol fundamental para el estudio de estas, ya que si lo pensamos bien, este es, junto con el material fotográfico y audiovisual, el único vestigio de estos eventos llamados exposiciones, los que tienen un inicio y un final muy acotado. Ojo, no de las obras, sino de las exposiciones, entendiendo estas como momentos particulares en donde un cúmulo de trabajos de un determinado artista confluyen en un tiempo y lugar. Es en los catálogos de las exposiciones en donde, en muchos casos, podemos encontrar información importante de las mismas, como también testimonios de los artistas o de artistas y críticos cercanos al artista que expone, lo cual es muy útil, porque nos da una mirada de sus pares y cercanos respecto de su obra, en un momento contemporáneo a ellos. Pues bien, ¿qué pasó con Manuscritos finalmente? No mucho, la verdad. Lamentablemente, todo se fue al tacho cuando la revista, más allá de los buenos comentarios que logró cosechar dentro del ambiente literario al poco tiempo de haber sido publicada, generó sorpresa y, derechamente, irritación en las autoridades de la universidad. Pero, ¿qué fue lo que causó tanta irritación? Uno podría decir lo revolucionario de sus contenidos y la forma en que se exponían, algo que, para las mentalidades militares, era inconcebible y subversivo, pero no. Fue el papel cuché. Sí, así como lo oyen,
el papel couché. Y no precisamente porque este papel fuera una invención bolchevique que servía para mantener relaciones comerciales con el Kremlin. No. Porque nada tenía que ver con eso. Fue única y exclusivamente porque este papel era muy caro. Tal fue el escándalo que ni siquiera el mismo decano de la escuela pudo hacer algo cuando los militares la entendieron como un lujo innecesario. Fue un verdadero desastre que incluso le costó su puesto al director del Departamento de Estudios Humanísticos, a Cristiano Neus. Ciertamente, todos los del equipo tras la publicación subestimaron las consecuencias y las reacciones de las autoridades al pasarse por alto el consejo directivo, causando la indignación del rector de la universidad, designado por la Junta, el coronel de la Fuerza Aérea, Julio Tapia Falck. El alboroto grande conllevó también algunos de menor escala, pero no por eso menos importantes, como la pelea entre Ronald Kay y el, por ese entonces, desconocido joven Raúl Zurita, un aparecido poeta que por esos años frecuentaba la facultad y colaboró con la publicación, algo que llegó incluso a los puños, según cuentan algunos testimonios que presenciaron la gresca. Estuvieron peleados por años, pero finalmente la reconciliación ocurrió. ¿Y sobre la revista? Nada. Solo tuvo una edición y gran parte de sus ejemplares terminaron guardados en cajas durante años. Y algunos de ellos se pueden encontrar en la biblioteca de la Universidad de Chile. Ahora, si bien fue una experiencia sumamente fugaz y truncada, se puede entender como un antecedente tanto para nuestra artista como para todos quienes participaron de ella, sirviendo de experiencia y puerta de entrada a la escena artística y literaria para nombres tan relevantes dentro de la cultura actual como lo son el ya mencionado poeta Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura el año 2000, o bien el artista visual Eugenio Dittborn, Premio Nacional de Artes Plásticas el año 2005. En definitiva, la revista Manuscritos fue una de las primeras experiencias interdisciplinarias que caracterizarían la escena artística y cultural de los años 80, y marcando a fuego a Catalina Parra en todo lo que haría de allí en adelante. Ahora bien, el siguiente trabajo en que me gustaría centrarme es el que se entiende como la primera exposición importante que tuvo nuestra artista. Hablamos de la ya mencionada exposición Imbunches, realizada en Galería Época en el año 1977. Esta fue una muestra individual en donde Parra hizo gala de todo su talento para articular mensajes potentes y críticos de manera soterrada, para así, obviamente, evitar ponerse en riesgo. Fue una muestra que contó con 24 obras en exhibición, pero de las cuales es muy difícil encontrar todos los registros, por lo que solo hablaremos de 3 de ellas, junto con que el tiempo tampoco nos da para más. Habría que partir diciendo que las piezas que conformaban la muestra eran de naturaleza sumamente heterogénea, las que incluían collage, paneles de técnica mixta o estructuras volumétricas y escultóricas sueltas. La temática de los trabajos aquí realizados iba en dirección a configurar una crítica a la censura de la época, tomando como concepto fundamental la figura mitológica del Imbunche. De ahí el nombre de la exposición. Un personaje maléfico sacado de la mitología mapuche, quien, según la leyenda, su característica principal era la de tener todos los orificios del cuerpo cosidos, entiéndase, suturados, además de tener su cabeza doblada hacia atrás y los brazos, piernas y dedos torcidos. Un ser que servía a los brujos y vivía en sus cuevas, protegiendo la entrada de estas. Y junto con eso, tenía también, paradójicamente, poderes videntes, con los cuales anunciaba las desgracias por venir. Un ser que, por su condición tullida, no puede moverse con libertad y es, además, un esclavo de los brujos, los que lo llevan de un lado para otro, arriándolo a punta de golpes con su bastón. Al entender la figura monstruosa y miserable de esta criatura, la que está condenado a estos vejámenes por parte de un tercero,
es que la metáfora en relación al Chile de ese momento se nos empieza a configurar de manera más clara. Una de las obras más ilustrativas para poder entender la idea que Parra busca plantear aquí es la que lleva por nombre Imbunche Gigante y que pueden revisar en el enlace que les dejo. Una pieza que pareciera ser una suerte de muñeco de trapo de color blanco en el que se insinúa una figura humana carente de sus extremidades y cabeza. Es decir, en lugar de piernas y brazos tiene muñones, una forma que además está cosida en sus bordes con hilo rojo. Y los muñones de las piernas muestran cada una un par de amarras en sus extremos. Un cuerpo cuyas dimensiones son 1,76 m de alto, 105 centímetros de ancho y 20 de grosor. Es decir, casi una escala humana en donde ese objeto estaba sobre una suerte de cortina la cual colgaba de una varilla metálica y estando sujeto a ella por medio de estas costuras rojas. En resumen, un cuerpo hecho de tela de algodón, cordones, cuerda, plástico y rellena de trapos, junto con la barra de metal de la que colgaba esa cortina a la cual estaba adherido. Es en este sentido que la idea de ese ser mitológico nos habla de nuestra propia incapacidad de liberarnos, dado el contexto represivo de la época. Individuos impotentes, incapaces de poder salir de nuestra condición vulnerada. El hecho, además, de que la figura sea acéfala, apela precisamente a esa imposibilidad de poder pensar, decir y decidir libremente. Como asimismo, el hecho de que no cuente con sus extremidades apelaría justamente a su incapacidad de poder